Dios les bendiga. Dios sigue hablándonos. Y vamos a orar dejando que Él lo haga una vez más, pero sobre todo disponiendo nuestro corazón para hacer real lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo. Padre, te damos gracias en este momento porque estás con nosotros. Gracias por pastorearnos. Y lo haces a través de tu palabra, a través de la cual nos guías, Señor, y nos proyectas a una vida de bendición y de victoria. Gracias, Señor, porque hoy nos abandonamos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad revelada e inspirada por Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos compartiendo una serie para mí desafiante y quiero decirte que aunque yo he sido un diezmador, he aprendido muchas más cosas en todo esto que venimos compartiendo. Y quiero decirte que yo soy un diezmador porque así estoy apoyando el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con personas, tiene que ver con locales, tiene que ver con servicios, tiene que ver con proyectos, tiene que ver con dar a conocer el evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, ahí estamos en ese contexto. Yo le doy la gloria al Señor porque yo me he comprometido con su reino a apoyarlo y a decirle: Señor, cuenta conmigo. Y algo que Él ha escuchado mucho o en varias ocasiones en mis oraciones es: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Ahí está, si lo necesitas, tómalo, Señor. Tómalo, te lo entrego en el nombre de Jesús. Y eso es lo que he hecho con mi moto en su momento, con mi carro en su momento, con mi casa en su momento. Algunas cosas Dios las utilizó, otras las devolvió. Amén. Pero hoy estamos en victoria, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Entonces quiero animarte a pensar en eso. Y hay una palabra que en una u otra manera ha sido algo controversial, pero que estando en el libro de Mateo y como Jesús la menciona, uno dice: venga, era algo digno de tener en cuenta. En Mateo capítulo 23, verso 23, dice lo siguiente. Le está hablando a los escribas y fariseos y los confronta y les dice: ¡ay! O sea, siempre que la Biblia menciona ay, está hablando de sufrimiento, está hablando de penas, de pruebas. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos estaban diezmando hasta de los cultivos que no eran tan grandes, que eran realmente muy de jardín, en cierta manera. Dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando podemos sacar una conclusión de este texto bíblico, nos damos cuenta que el Señor está hablando del diezmo como algo necesario. Dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que era lo que ellos habían dejado de hacer, aunque diezmaban de los cultivos. Dice la palabra: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, allí nos damos cuenta de que Jesús sencillamente está declarando que el diezmar es algo necesario. Claro que hay un contexto, y ese contexto tiene que ver sencillamente con la comparación que el Señor hace en relación a los escribas y a los fariseos. Y les dice: listo, sigan diezmando de los cultivos, pero no dejen lo más importante, que tiene que ver con la ley. Y eso tiene que ver con nosotros hoy. El Señor dice: es algo necesario. Si nosotros pensamos en todo lo que es la revelación bíblica hasta este entonces, Jesús dice: mire, eso era necesario. Él no dijo: háganlo, no lo olviden,
ténganlo en cuenta. Dijo, no, es necesario. Y cuando pensamos en algo necesario, estamos pensando en algo que no puede dejarse de hacer. Tenemos muchas veces una necesidad. Hay que hacerlo rápido, o es algo que no puede faltar, porque de eso dependen muchas cosas. Es algo necesario. Y quiero que miremos a la luz de la palabra, ¿por qué Jesús le diría a los escribas y fariseos que diezmar era algo necesario? ¿Necesario para quién? ¿Necesario para qué? ¿Necesario compararlo, sí, con lo que era más importante de la ley? Sencillamente dijo que era necesario. Ahora, tenemos que ir a todo el panorama de la palabra de Dios y nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento era algo necesario. ¿Por qué? Porque en Números, capítulo 18, el verso 21 dice lo siguiente: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Si pensamos en el Antiguo Testamento era algo necesario, ¿por qué? Porque los diezmos que llevaba todo el pueblo de Israel iban a ser para el sostenimiento de la tribu de Leví. Recordamos que el pueblo de Israel tenía 2 tribus, y una de esas tribus es la tribu de Leví, que era la que estaba dedicada, podríamos decir, al trabajo, al servicio, al enfoque espiritual del pueblo de Israel. Ellos eran los que transportaban el tabernáculo. Habían allí entonces sacerdotes, sumos sacerdotes, y todos funcionando en esto. Cuando lo armaban encontrábamos que era como un gran matadero. El tabernáculo, sobre todo en la parte del atrio, era un lugar donde se sacrificaban animales, y entre las razones por las cuales se sacrificaban, podríamos decir, la primaria, la principal, en un momento dado fue el que ellos ofrecían, de acuerdo a su pecado, un animal para que esa sangre fuese entonces ofrecida al Señor para la limpieza de sus pecados, y ellos encontraran comunión nuevamente con el Señor. Eso lo hacían los levitas en el lugar que tenía que ver con el tabernáculo llamado el atrio. Entonces allí ellos estaban permanentemente. Ahora estamos dándonos cuenta de que el pueblo de Israel no eran 100, ni 200, ni 500, ni 1000, eran miles de personas. O sea que eran cientos de levitas que estaban dedicados. Tanto era así que el Señor dijo: toda la tribu de Leví van a estar ofreciendo entonces esos sacrificios, van a estar siendo en cierta manera intermediarios entre el pueblo y yo. Entonces, bueno, eso era lo que hacía el sumo sacerdote cada año. Realmente ofrecía el sacrificio y ofrecía la sangre por los pecados de ellos como tribu de Leví, sin duda por todo el pueblo de Israel. Entonces allí vemos que era algo necesario. ¿Te alcanzas tú a imaginar si en la tribu de Leví no se hubieran recibido los diezmos de lo que llevaban ellos? O sea, en los sacrificios, de lo que entregaban las personas. Entonces ellos no hubieran podido vivir y no hubieran podido desarrollar tremendo ministerio. ¿Por qué? Porque entonces hubieran tenido que dedicarse como los demás a los cultivos, a la ganadería. Entonces era algo necesario. Por eso es que el Señor está declarando allí en el verso 23 de Números 18: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Listo. Ellos estaban allí, era algo necesario. Si nosotros avanzamos y vamos a la palabra del Señor, en 1 Corintios, capítulo 9, verso 13, dice lo siguiente, y está complementando esta idea
que está expresando en el Antiguo Testamento. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Y ahí se está refiriendo entonces exactamente a la tribu de Leví. Sencillamente es algo necesario para sostener a aquellos que están dedicados al servicio espiritual del pueblo de Israel. Eso lo vemos en primer lugar. Pero ¿sabes algo que a mí me llama la atención? Parece que todos los que están hablando en contra del diezmo y están diciendo cosas a veces incompletas o me parece a mí desenfocadas de lo que es la revelación bíblica en toda su totalidad, ellos están diciendo una cantidad de cosas como si pensaran de que quien sirve tiene un cuerpo glorioso, no le da hambre, no le da sueño, no le da cansancio. A mí me han llegado a llamar personas a las 10 de la mañana diciéndome: pastor, qué pena despertarlo hasta ahora. Y son las 10 de la mañana y yo trabajando y funcionando en torno de la iglesia desde las 5. Es increíble, la gente no sé qué es lo que piensa que puede ser un ministerio en este tiempo. Pero nos damos cuenta entonces de que quien sirve necesita un sostenimiento. Y allí es lo que estamos empezando a entender. Ahora, cuando avanzamos nos damos cuenta, en el ministerio de Jesús tuvo finanzas, porque Jesús no tuvo un cuerpo glorioso. Jesús era 100% divino y 100% humano. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús sintió sed, Jesús experimentó cansancio, Jesús estuvo con angustia y muchas dificultades. Entonces, Jesús pudo ver cómo fue necesario que en su ministerio hubiese organización. Desafortunadamente, Judas era quien manejaba las finanzas, era el tesorero y era ladrón. Pero las finanzas se manejaban desde una organización. ¿Y de dónde llegaban esas finanzas? Para tener un tesorero en un ministerio se necesita que entre mucho dinero, porque si entran 100,000 pesos semanales, de eso no necesita tesorero. Pare de contar. ¿O usted cree que sí? No. Ahora, notemos dónde empezó a surgir esto para Jesús. Resulta que Jesús, en su ir y venir, en sus caminatas, en su trabajo evangelístico, él empezó a proyectarse y empezó a ministrar en una forma muy, muy especial, donde precisamente, según Lucas capítulo 8, mujeres que él había sanado, mujeres que él había liberado. Me llama mucho la atención, ¿por qué mujeres? Aunque hubieron hombres que le ayudaron, hubieron hombres que aún en su muerte le honraron con sus bienes, pero estas mujeres estaban agradecidas. Parece que en el tiempo de Jesús las mujeres eran las que más servían, al igual que en nuestro tiempo. Yo no sé por qué, tal vez porque son más sensibles, es muy posible, pero dice allí la palabra del Señor: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Me parece que aquí hay una declaración muy interesante. Dice, no algunas, y otras cuantas. Dice, y otras muchas. Sin duda estaba Margarita, Julia, Sofía, Rupertina, qué sé yo. Le estaban sirviendo al Señor. ¿Y por qué le servían? Porque ellas estaban agradecidas.
Y me llama mucho la atención porque voy a mencionar por lo menos en 3 versiones lo que menciona sobre este texto, porque aquí estamos hablando de la Reina Valera, pero en la Biblia Dios ha hablado y dice que estas mujeres los ayudaban a Jesús y a sus apóstoles con lo que tenían. Y la Nueva Traducción Viviente dice que estas mujeres contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Ahora, uno puede entender, ellas ofrendaban, ellas diezmaban, ellas daban todo lo que tenían, yo no sé, pero lo que está diciendo es que lo que ellas dieron fue suficiente para que ellos pudiesen sobrevivir. Tenían que caminar, tenían que ir de un lado para otro, tenían que buscar en algún momento una posada, aunque sin duda durmieron muchas veces en el desierto. Tenían que salir a comer. Y eso lo vemos que en muchas ocasiones los discípulos fueron a buscar qué comprar de comida. En Juan 4 por lo menos está hablando de eso. Entonces era importante. En otras ocasiones Jesús multiplicó panes y peces, está bien, Él es 100% divino y 100% humano, así que Él decide lo que quiere hacer. Él es el Señor. El ministerio de Jesús fue sostenido financieramente, principalmente por mujeres, pero sin duda también por hombres que en muchas épocas de su ministerio pudieron dar para Jesús. Así como aquel hombre que donó la tumba nueva para Jesús, dijo, yo tal vez no fui como estas mujeres, pero yo doy una tumba. Y lo hizo, y allí enterraron a Jesús. Entonces vemos cómo el ministerio necesita un apoyo financiero. O sea, esto no sale de la nada. Déjame decirte que en este mundo sale de la nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás como enemigo de esto? ¿No entiendes? Un médico no come, un abogado no come, un contador no come, un ingeniero no come, un obrero no come, un taxista no come, un oficial de construcción no come. Todos comen porque hacen un servicio, hacen un trabajo para la comunidad. Y el Señor ha establecido, no solo en la tribu de Leví, sino también en el ministerio de Jesús, que hayan finanzas. ¿Por qué? Porque es algo necesario. Y entre esas finanzas puede estar el diezmo. La Biblia no dice que las mujeres diezmaban, pero sin duda algunas de ellas escucharon que Jesús dijo, es necesario que diezmen. Y ellas dijeron, yo quiero diezmar. Eso no podemos decir que no pasó. Fue potencial. Es algo que pudo suceder bajo ciertas circunstancias donde algunas sintieron en su corazón, Señor, como tú dijiste, explícanos eso del diezmo, qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Él les enseñó, dijeron, nos comprometemos con eso. Pare de contar. Jesús, aunque no tenía dónde recostar su cabeza, tenía una túnica sin costuras. ¿Tú qué crees que dónde salió esa túnica? Era de las más costosas. Era una túnica especial y Jesús la tenía. ¡Wow! Había un ministerio que le apoyaba y le honraba con sus bienes. Pero nosotros podemos pensar, listo, bueno, sí, pastor, eso fue para el Antiguo Testamento, eso fue para el tiempo de Jesús, pero resulta que tenemos que recordar uno de los principios que aprendimos, es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Ella nos enseña y nos anima a entender que hay que apoyar un ministerio. En alguna ocasión, igual, vemos para nosotros hoy, para el Nuevo Testamento, el Señor está recomendando una enseñanza o una oración que ellos debían enseñar a los discípulos de discípulos según Mateo 28:20, y es, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Verdad? El Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué mandó Él? Entre todas las que mandó fue a rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Pero es que los obreros no tienen cuerpo glorioso. Los obreros pueden ser pastores, pueden ser maestros, pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, gente de reino que está, como dice la palabra, edificando, que está ganando almas, que está proyectando la obra del Señor.
Él lo que está diciendo y está declarando es que esos obreros, según Mateo 10:10, necesitan dos cosas. Dice allí la palabra del Señor. Dice, mire, cuando envía a los 12, no tengan tanta provisión, no se llenen de tantas cosas. Dice en el verso 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Dice, porque el obrero es digno de su alimento. Alguien que sirve en la obra del Señor debe tener alimento. No es cuerpo glorioso, como no fue la tribu de Leví, como no fue Jesús ni los discípulos o los apóstoles exactamente. Entonces, los obreros que hoy el Señor esté llamando, tampoco. ¿Entiendes? Ellos comen, les da hambre, pero también tienen familias, también están entonces con necesidades a otro nivel. Por eso también dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 18. Pues la escritura dice, y nota lo que está mencionando, pues la escritura dice, la escritura que es útil, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No solo su alimento, sino de su salario. Es su salario para que él lo gaste en lo que él quiera, porque él no es un cuerpo glorioso. Enseña la palabra de que el que predica el evangelio viva del evangelio. ¿Por qué? Porque al igual que la tribu de Leví, porque al igual que los apóstoles de Jesús, van a estar dedicados a la obra del Señor. ¿O qué tal el día que alguien necesite al pastor, necesita al consejero? Dice, ¿dónde está el pastor? Y dice, no, está trabajando, y él llama al pastor, el pastor no le contesta, estaba en una reunión, estaba en una junta, estaba en un trabajo, después te llamo, no lo llama, pasa una... No, así no funciona. Porque cuando Dios llama, espera que ese llamado, esa persona lo cumpla al 100% de su tiempo, de sus motivaciones, de sus posibilidades, y está allí 100% de tiempo completo sirviendo en la obra del Señor. Entonces, la obra del Señor requiere finanzas. ¿Y de dónde salen esas finanzas hoy? Igual que en el Antiguo Testamento, que en los tiempos de Jesús, de lo que damos voluntariamente, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestras siembras, de todo lo que hemos decidido aportar para la obra del Señor. Yo creo que si yo tuviese la oportunidad hoy, escúchame, hoy, de conocer a Jesús, lo conozco, pero pensamos que, imaginamos que Él esté aquí en su ministerio, está con sus apóstoles, yo le diría, Señor, cuente con todo lo que yo tengo, te voy a seguir. Lo que pasa es que muchos no quieren seguir a Jesús, solo lo quieren seguir con su tiempo el domingo por la mañana, solo lo quieren seguir cuando oran para que Él les responda, solo lo quieren seguir cuando hay una bendición, un profeta les dice, te veo bajo nubes de bendición, veo fuego sobre ti. No, tú tienes que servir al Señor con tus bienes, porque todos de Él es un principio que hablamos, pero hoy debemos apoyar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la iglesia, que es la realidad visible de ese reino, donde el Señor está reinando, está mostrando su poder y su gloria, y desde allí a todo el mundo. Entonces, te animo para que tú puedas enfocarte, para que tú puedas entender esta palabra y decirle, Señor, aquí estoy. Yo he sido un diezmador, y yo sé que de lo que yo doy, de mis ofrendas o mis diezmos, muchos que sirven en la iglesia, o obreros que han estado, o pastores, o qué sé yo, cualquier proyecto va a salir de allí, porque estoy juntando eso, o lo estoy viendo cómo lo juntan uno con otro para hacer una gran bendición, y el reino de Dios avance y se establezca. Recuerda entonces, diezmamos porque apoyamos el reino de Dios. ¿Lo quieres tú hacer? Si esa es tu voluntad, repite conmigo esta oración y dile, Señor, gracias
porque hoy, Dios de la gloria, nos enseñas a través de tu palabra que así como en el Antiguo Testamento, que así como en tu ministerio, Jesús, también hoy en la iglesia se requieren finanzas, y se requieren finanzas que las podemos dar de acuerdo a los principios que ya hemos compartido, pero que en el diezmo, Señor, traerá una gran bendición. Gracias por ayudarnos a ser, Señor, gente que apoya y sostiene tu reino, tu obra, Padre Santo. Gracias, qué bendición. Yo quiero, Señor, dar en tu casa, quiero dar para tu reino antes que ir a sembrar a un casino, antes que ir a sembrar a un lugar de prostitución, antes que ir a sembrar una cantina, antes que ir a sembrar, Señor, en la inmundicia, Padre, de este mundo y en la superstición, Señor, de riegos e ídolos falsos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero, Señor, y decido sembrar para tu reino, porque en tu reino hay bendición, hay salvación, hay vida, hay abundancia, porque es tu reino, el reino de la luz que hoy queremos apoyar. Gracias por ayudarnos a ello. Si tú quieres repetir esta oración, repite conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y quiero decirte que hoy quiero, Señor, ser alguien que da para tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, de aquí en adelante a ser alguien generoso en tu obra, en Cristo Jesús. Amén y amén.